El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y los peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías. Estos especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta poshumano. El significado contemporáneo del término transhumanismo fue forjado por uno de los primeros profesores de futurología, Freidon M. Faniari, conocido como FM 2030, que pensó que los nuevos conceptos del humano en la nueva escuela cuando comenzó a identificar a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones mundo transicionales a poshumanas como transhumanos. Esa hipótesis se sostendría en los trabajos del filósofo estadounidense Max More, quien empezaría a articular los principios del transhumanismo como una filosofía futurista en 1990 y a reorganizar en California un grupo intelectual que desde entonces creció en lo que hoy se llama el Movimiento Internacional Transhumanista. Influenciado por trabajos y obras primarias de ciencia ficción, la visión transhumanista de una futura humanidad diferente ha atraído a muchos partidarios y detractores de una amplia gama de perspectivas. El transhumanismo ha sido descrito por Francis Fukuyama como la idea más peligrosa del mundo, mientras que Ronald Bailey considera que es un movimiento que personifica las audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Algunos autores consideran que la humanidad ya sería transhumana, porque los progresos médicos en los últimos siglos han alterado de manera significativa nuestra especie. Sin embargo, no lo sería de una forma consciente y por tanto transhumanista, aunque muchos teóricos y partidarios del transhumanismo buscan aplicar la razón y la ciencia a la tecnología para reducir la pobreza, las enfermedades, las discapacidades y la malnutrición en todo el mundo. El transhumanismo se distingue en su enfoque particular en la aplicación de las tecnologías para la mejora de los cuerpos humanos en forma individual. Muchos transhumanistas valoran activamente el potencial de las tecnologías futuras y los sistemas sociales innovadores para mejorar la calidad de toda vida, a la vez que tratan de hacer efectiva la igualdad consagrada en los sistemas políticos y legales democráticos, mediante la eliminación de las enfermedades congénitas. Los filósofos transhumanistas argumentan que no existe el imperativo ético perfeccionista de tratar de progresar y mejorar la condición humana. También es posible y deseable para la humanidad el entrar en una fase de la existencia poshumana, en la que los humanos controlen su propio futuro como un proceso evolutivo. En tal fase, la evolución natural sería reemplazada por el cambio deliberado. Algunos teóricos, como Raymond Kurzweil, piensan que el ritmo de la innovación tecnológica se está acelerando y que en los próximos 50 años se puede producir no solo radicales avances tecnológicos, pero posiblemente una singularidad tecnológica que puede cambiar fundamentalmente la naturaleza de los seres humanos. Los transhumanistas que prevén este cambio tecnológico masivo en general sostienen que es deseable, aunque algunos también tienen que ver con los posibles peligros del cambio tecnológico extremadamente rápido y proponer opciones para asegurar que la tecnología avanzada se utiliza de manera responsable. En cuanto en el campo de la ética, los transhumanistas se involucran en enfoques interdisciplinarios para entender y evaluar las posibilidades de superar las limitaciones biológicas, recurriendo a la futurología y a varios campos de la ética. Los transhumanistas ven el mero concepto específico de lo natural como problemático, que se convierte en un obstáculo para el progreso. En consonancia con esto,
Muchos defensores transhumanistas destacados se refieren a los críticos del transhumanismo en la derecha y la izquierda política, en forma conjunta como bioconservadores o bioludistas. El último término alude a los anti-industrialistas del siglo XIX, que fue un movimiento social que se oponía al reemplazamiento de los trabajadores humanos manuales por máquinas. Muchos creen que el transhumanismo puede causar mejoramiento humano injusto en muchos ámbitos de la vida, especialmente en el plano social. Esto puede ser comparado con el uso de esteroides, en el que si un atleta los usa en los deportes, tiene una ventaja sobre aquellos que no lo hacen. El mismo escenario puede ocurrir cuando las personas tienen ciertos implantes neuronales que les da una ventaja en el lugar de trabajo y en los aspectos educativos, entre los animales humanos y no humanos, reemplazando el sufrimiento con gradientes de bienestar, un proyecto al que se refiere como ingeniería del paraíso. Estamos lejos de algo así, pero ya hemos sobrepasado muchos hitos, hasta hace poco solo concebibles en las películas de ciencia ficción. Hoy existen exoesqueletos capaces de levantar 20 veces el peso de una persona, o chips que se implantan en la retina y logran que los individuos con determinadas patologías oculares recuperen la vista. La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, desarrolla un implante neural que será la interfaz cerebro-máquina definitiva, y el ser humano podrá instalarse software para curar enfermedades o directamente aumentar sus capacidades. Ya que está en una fase muy avanzada, en una de sus pruebas recientes lograron que un chimpancé jugase videojuego con la mente sin usar las manos. Estos no solo son unos pocos ejemplos que dan una idea en qué punto de desarrollo tecnológico nos encontramos. En 2020 se concedieron casi 3,5 millones de patentes, una cada 10 segundos, y más del doble que en 2015, según la Oficina Mundial de Patentes. Es una carrera tan veloz que es inútil tratar de hacer predicciones, explica Román Abadías, codirector de la multinacional de telecomunicaciones. La curiosidad mató al gato, de Schrödinger. En 2018 los expertos decían que la supremacía cuántica tardaría unos 20 años en llegar. China la alcanzó apenas 3 años después, logrando que un ordenador cuántico superara la capacidad de cálculo de la computación clásica. Los avances tecnológicos prometen continuar mejorando nuestra salud y nuestras condiciones de vida, pero el desarrollo de ámbitos como la inteligencia artificial o la edición genética marca un camino inesperado hacia el transhumanismo, una corriente que ambiciona trascender las capacidades humanas normales a través de la tecnología y sobre la que los expertos reclaman un consenso ético y regulatorio antes de que se torne realidad. El poder superior de una máquina se manifiesta en su velocidad, que es mucho mayor que la del proceso del cerebro humano a la hora de calcular las consecuencias. Hannah Arendt señalaba en la condición humana las virtudes de la inteligencia artificial, pero también sus carencias. Eso no es lo que logra erigir un mundo, igual que no lo son otros procesos obligatorios de la vida, como el trabajo y el consumo. La filosofía posiblemente desconoció la expresión inteligencia artificial, acuñada solo 2 años antes y aún con poco recorrido fuera de los entornos estrictamente informáticos, pero la describió con puntería sintética en su monumental ensayo de 1958, donde incidía en la rapidez no solo de las computadoras, sino de la manera en que empezaba a convivir con las personas. La embestida de la velocidad, presumía la autora, una tendencia que ha cristalizado en un hecho que hoy nadie discute. La tecnología lo inunda todo e influye en la evolución humana a un ritmo endiablado. Tom Charfield, tecnólogo y columnista de la BBC, propuso recientemente equiparar los 4.700 millones de años de nuestro planeta a las 24 horas de un día. Solo los últimos minutos han visto el surgimiento de los mamíferos. Lo medianamente humano ha existido durante aproximadamente 1 minuto y la historia registrada de la humanidad abarca la última décima de segundo. La revolución industrial, 5 milésimas. Momento en el que nuestra analogía se vuelve demasiado microscópica para ser útil. Charfield no pretendía dar una lección de humildad, sino todo lo contrario, incluso en el contexto de varios miles de millones de años de historia. Los últimos siglos humanos han sido asombrosos. Nuestra especie ha remodelado la biosfera de su planeta y es la causa de cambios en el terreno.
los océanos y el clima a una escala que solo los impactos de asteroides o ciclos de erupciones volcánicas apocalípticas igualaron anteriormente. Y remata, hemos introducido algo exponencial en las ecuaciones de tiempo planetario y eso es algo de tecnología. Esa cualidad exponencial quedó reflejada en la ley de Monroe, formulada en 1965 por Gordon Monroe, cofundador de Intel, según la cual aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. En los próximos 2 años veremos el mismo progreso en computación y que en toda su historia. Y como apunta Chatfield, si dejaremos que esta evolución vertiginosa ni siquiera su inercia natural, la tecnología alcanzaría un punto de no retorno en el que tomaría el control y se autodiseñaría, dejando a la humanidad fuera del circuito, en lo que se conoce como el mito de la singularidad. ¿Qué es el transhumanismo? Cuando vemos películas en las que aparecen seres humanos con poderes o fuerzas especiales, con partes de su cuerpo modificadas o reemplazadas por máquinas y capaces de actuar con una exactitud tal que nos preguntamos si en verdad siguen siendo seres humanos. Estamos frente a un escenario no muy lejano de lo que se ha propuesto. Esta pues es la intención con lo que ha surgido el transhumanismo, corriente propuesta por Nick Bostrom, que pretende la generación progresiva de un nuevo individuo de la especie humana, denominado poshumano, a partir de la gradual modificación del ser humano tal como lo conocemos hoy en día, pasando por una etapa intermedia denominada transhumanismo. De esta manera, el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Esta corriente del transhumanismo tiene fundamentalmente 4 objetivos. Primero, que los seres humanos vivan un promedio de 500 años. Segundo, que los seres humanos tengan un IQ el doble de lo que es el promedio actual. Tercero, que el ser humano tenga total y absoluto control de sus impulsos e instintos. Cuarto, que el ser humano no se enferme ni sufra. Resulta importante aquí destacar de lo que se quiere en el fondo es eliminar aquello que nos hace vulnerables. Es decir, si lo que se quiere es controlar con exactitud nuestra conducta y que se tenga total dominio sobre nuestro cuerpo y nuestra biología, entonces lo que se pretende es que el ser humano deje de ser humano y se convierta en una máquina. El proceso gradual al que hace referencia esta corriente consiste en ir modificando al ser humano actual mediante la incorporación de nuevas tecnologías de tal manera que se vayan alterando sus capacidades y potencialidades, pero también de su propio cuerpo. Es decir, el transhumano será aquel individuo que recurra a la tecnología para mejorar habilidades y capacidades como la vista, el oído, su resistencia física, su capacidad de memoria, su rendimiento profesional, etc. De tal manera que poco a poco iremos conformando una nueva raza de seres humanos, que serán los poshumanos, similar a un algo o alguien perfecto y que no sufra. Hay que analizar aquí algunas cuestiones éticas. Para empezar, aquello que nos hace vulnerables, las razones por las cuales nos enfermamos, por las que envejecemos y por las que sufrimos y nos morimos son precisamente también aquellas que nos hacen humanos, es decir, que reafirman nuestra esencia en tanto humanos. Erradicarlas sería ir en contra de nuestra propia naturaleza e idea a un ser humano que ya no sea humano y que modifique su esencia. Por eso esta corriente representa un rechazo absoluto hacia nuestra esencia y aquellos contenidos en virtud de los cuales nos podemos llamar humanos. Apostar entonces a esta evolución sería un atentado en contra de nuestra propia humanidad, aunque sería ideal de que el ser humano no sufriera ni se enfermara. No siempre resultará deseable si se atenta contra la naturaleza propia y de la especie humana. Una segunda consideración ética que vale la pena verter a modo de advertencia, aunque hay muchas más en las que vale la pena profundizar, es el tema que estos seres humanos perfectos cuya vida pueda prolongarse hasta los 500 años podría llegar a sustituir a los humanos mortales suplantando trabajos o incluso relaciones sociales. Con todo aquello, el transhumanismo representa un reto para la bioética, pues implica cuestionamientos antropológicos y éticos profundos. Es por ello que merita una reflexión seria y transdisciplinar que ordene sus fines y a sus modos al servicio de la persona humana, y que no desvirtúe que ésta siempre debe ser el centro de las acciones y decisiones humanas. Pues si bien es cierto que nunca lograremos ser perfectos, sí podemos ser cada día más perfectibles. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.